Una vez más quiero darte la bienvenida a este maravilloso estudio y me siento complacido de que podamos cada día compartir ese maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el tema o la lección de la fe de Jesús y vamos ya con 9 lecciones. Esta va a ser la número 10 y te invito para que estudies la serie completa de este estudio de la fe de Jesús. Por lo tanto, si no has escuchado los 9 estudios anteriores, te invito para que lo busques aquí en la parte de la descripción. Están los títulos y los enlaces donde puedes encontrar cada video anterior que ya hemos grabado y que puedas participar de los siguientes. Por lo tanto, te invito para que podamos iniciar este estudio número 10 de la fe de Jesús con una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos porque tenemos la oportunidad de poder seguir estudiando tu palabra. Queremos, Señor, suplicar tu bendición, tu dirección al estudiar este mensaje maravilloso, porque no queremos que sea nuestra opinión humana lo que nosotros queremos interpretar, sino que sea lo que tu palabra realmente enseña, a fin de que comprendamos tu voluntad y no lo que nosotros queramos entender, sino lo que tú quieres enseñarnos. Suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como acabo de decirlo anteriormente, esta es la lección número 10. Esta lección tiene como título Lo que la Biblia enseña de la santa ley de Dios. Vamos a mirar realmente cuál es la ley de Dios, en qué consiste, su vigencia y qué tenemos nosotros que ver con la ley de Dios, cuál es el propósito, que así vamos a abrir la palabra de Dios para que podamos estudiar este maravilloso mensaje. Esta lección número 10 consta de 8 preguntas, las cuales, como lo hemos hecho todas las veces, las vamos a responder a través de la palabra de Dios, porque es la única regla de autoridad, la que muestra cuál es la voluntad de Dios. Y así cada pasaje vamos a estudiarlo conforme a lo que ella nos enseña. Iniciamos entonces con la pregunta número 1, que es: ¿quién es el autor de la ley? ¿Quién es el autor de la ley de Dios? Bien, vamos entonces a mirar Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18. Vamos a ver quién es el autor de la ley. Dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí estamos mirando que Moisés está en una entrevista, por así decirlo, con Dios. Y en esta entrevista, en el monte Sinaí, Dios le entrega a Moisés la tabla. Entonces, ¿quién dio la ley? Es el mismo Dios, porque aquí el versículo dice que le dio a Moisés las 2 tablas de piedra con la ley de Dios, que estaba escrita con el dedo de Dios, con su propio dedo. Entonces, ¿quién dio la ley? Sabemos que la ley fue dada directamente por Dios. Esta ley que vamos a hablar no es una ley de Moisés, es la ley de Dios. Moisés solamente lo que hizo fue transmitirla al pueblo, pero fue Dios quien dio esta ley en el monte Sinaí, que más adelante vamos a mirar cuál es esta ley que fue dada por Dios. Y fuera de eso, la escribió él con su propio dedo en 2 tablas de piedra y se las entregó a Moisés para que las presentara entonces al pueblo. La segunda pregunta de esta lección: ¿cuáles son los 10 mandamientos? Ahora sí vamos a mirar cuál fue esa ley que Dios le entregó a Moisés. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Para eso vamos allí mismo al libro de Éxodo, el capítulo 20, versículos 3 al 17. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Es una lectura algo larguita, pero vamos a tomarnos el tiempo de leerla porque vale la pena conocer cuáles son los mandamientos de Dios. Dice lo siguiente, y vamos a mirar que vamos leyendo, vamos a ir enumerando cuáles son los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, nos dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, aquí entonces vemos enumerado cuáles son los 10 mandamientos de Dios. Primero, no tendrás dioses ajenos. Es el primer mandamiento. Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza ni de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni tampoco las adorarás. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, es el segundo mandamiento. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. En pocas palabras, no tomarlo de recocha, de burla o de juego, en los cuentos, en chistes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, que es muy importante, dice: acuérdate del sábado, día de reposo, para santificarlo. En él dice: no harás obra alguna, ninguna labor, porque para eso tienes 6 días para trabajar, y el séptimo día es dedicado para Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, nos pide que también como él observemos, santifiquemos el sábado. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios nos da. El sexto mandamiento nos dice que no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. No codiciarás. Esos son los 10 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés, escrita en tablas de piedra, que él escribió con su propio dedo, como símbolo de que era su ley, y no una ley dada por Moisés, no era una ley dada por los hombres, sino Dios mismo directamente quien la dio. Bien, sigamos con la pregunta 3. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo podemos obtener la salvación? Bien, veamos qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, vamos a leer 2 textos, Romanos 3, 28 y Efesios 2, 8 y 9. Empecemos con Romanos capítulo 3, versículo 28, que dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Bien, aquí vamos a mirar una gran diferencia.
pero también una gran relación. La salvación la obtenemos por gracia. Es por gracia que somos salvos, no por nada que nosotros podamos hacer, no por nuestras propias obras, no por lo que nosotros digamos o dejemos de hacer, seremos salvos, sino solamente por la gracia de Dios. Lo demás juega un papel importante en ese proceso de la salvación, pero realmente la gracia de Dios concedida a nosotros, que es un don inmerecido, es lo que realmente da la salvación. Cuarta pregunta. ¿Anulamos la ley por la fe? Recordemos, somos salvos por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Ahora, ¿anulamos entonces la ley por causa de la fe? Bien, vamos a ver qué nos dice. Allí mismo también, Romanos capítulo 3, el versículo 31. Romanos 3:31 dice: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El hecho de que yo sea salvo por gracia, por la fe, me da mi libertad para no obedecer la ley de Dios. Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. No anulamos la ley por causa de la fe. Dice, sino que más bien confirmamos la ley. El hecho de que yo sea salvo por la gracia, por medio de la fe, no me da autoridad para transgredir, desobedecer o anular la ley de Dios. Eso no lo anula. Entonces, el hecho de que seamos salvos por gracia y por medio de la fe, no quiere decir que ya la ley no exista más. Y más adelante vamos a mirar un poco más sobre este tema. Pero sigamos con la quinta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? Bien, ya vimos que no somos salvos por guardar la ley, sino por gracia y por la fe. Y que el hecho de que seamos salvos por gracia y por fe, no quiere decir que vamos entonces a anular la ley. Ahora, ¿cuál es entonces el propósito de la ley? Si la ley no me salva, entonces ¿para qué es la ley? Bien, veamos qué nos dice Romanos capítulo 3, allí mismo le estamos leyendo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Y vamos a leer también capítulo 7, versículo 7. Empecemos con Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente: ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, si la ley no me salva, sino la gracia y la fe en Dios, entonces ¿para qué es la ley? La ley es para conocer el pecado. La ley me muestra el pecado. Y pongo un ejemplo muy claro. Yo creo que tú periódicamente, si no es todos los días, por lo menos sí con alguna cierta frecuencia, algún momento te miras en el espejo y miras cómo está tu peinado, miras cómo está tu cara, cómo está tu ropa, y ves que tienes mugre, estás despeinado o tu ropa está en mal estado, no te cuadra, no se ve bien, no combina. El espejo no te va a peinar, el espejo no te va a quitar ese sucio que tiene, no te va a quitar, a cambiar la ropa por una mejor. La ley te muestra, el espejo solamente te muestra cómo estás en ese momento. Pero sí, al mostrarte, te lleva a buscar la solución, donde tienes que encontrarla, ya sea buscar la peinilla para peinarte, agua para limpiarte, o buscar una mejor ropa que te quede. Esa es la ley. La ley es un espejo simplemente, que nos refleja, nos muestra lo que somos, cómo estamos viviendo, a fin de que vayamos entonces, vamos a nuestra condición, y entonces podamos buscar una solución al problema del pecado. Pero sigamos entonces con la sexta pregunta. ¿A quién nos conduce la ley? Bien, ya
la ley vimos que nos muestra entonces el pecado, ¿cierto? Ahora, después que nos muestra el pecado, ¿a quién nos conduce? Veamos que nos dice Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24, dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿A quién entonces nos conduce la ley? Dice que nos conduce a Cristo. La ley es nuestro ayo, es nuestro tutor, es el que nos guía, es solamente alguien que nos lleva a la fuente de la solución de nuestros pecados. Entonces, como ya lo vimos, no somos salvos por la ley. Dios nos dio la ley, pero la ley no nos salva, sino que somos salvos por gracia, es cierto, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero la ley tiene un papel muy importante, que es mostrarnos el pecado, y cuando nos muestra el pecado, entonces nos lleva a Cristo, que es el único que realmente puede quitar nuestro pecado y puede salvarnos. Así como el espejo no te peina, no te quita el mugre, no cambia tu ropa, pero sí te muestra tu condición a fin de que puedas ir al lugar donde puedes encontrar solución a ese defecto que te mostró. Eso es la ley. Séptima pregunta: ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? ¿Sería que Jesús anduvo desobedeciendo la ley, transgrediéndola, echándola de menos? Veamos qué nos dice Juan capítulo 14, el versículo 15. Juan capítulo 14, el versículo 15, dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Una actitud de obediencia, de amor. Yo no guardo la ley para salvarme, sino porque amo a Dios, y solamente por medio de ella puedo ver mi condición de pecado, y entonces puedo ir a la fuente de solución, porque amo a Dios y quiero que Dios limpie mi vida de todo pecado y de toda maldad. Sin la ley yo no puedo reconocer mi condición. Si tú vas por una vía y no ves señales de tránsito por ningún lado que te indique si es contravía o no es contravía, que pare prohibido, pues ¿cómo se te va a exigir de que estás violando una ley cuando no hay una ley establecida de tránsito en ese lugar? Pero si hay una ley establecida, tú simplemente, como buen ciudadano, respetas las normas de tránsito, porque amas la vida, amas tu bienestar y respetas a tu país. Por eso las obedeces, porque respetan. Entonces lo mismo hacemos con Dios también. Obedecemos la ley de Dios porque la amamos, porque le respetamos. La última pregunta de esta lección es: ¿realizó Jesús cambios en los mandamientos? ¿Crees que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, realizó algún cambio en los mandamientos? Veamos cómo nos dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo el capítulo 5, versículos 17 y 18 nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Realizó Jesús algún cambio en la ley? En ningún momento en el ministerio de Jesús se menciona un cambio en la ley de Dios. Ni en el ministerio de los apóstoles, ni en el ministerio de María, ni en la vida de María, ni en la vida de toda la iglesia apostólica se menciona algún cambio en la ley de Dios. Jesús no hizo ningún cambio en su ley, porque su palabra es eterna, es perpetua, y en Dios no hay mudanza. Entonces Jesús dice que no vino a cambiar la ley ni a abolirla, sino a cumplirla, porque nosotros no sabíamos cumplir la ley de Dios y Él vino a enseñarnos cómo hacerlo.
Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debo hacer? Bien, vamos a tomar 3 puntos importantes sobre nuestra actitud en referente a lo que hemos estudiado. ¿Qué debo hacer? Primero, amar a Dios y guardar su ley. Segundo, cumplir los mandamientos. Tercero, respetar todos los mandamientos. Se suele decir mucho que la ley de Dios está abolida. Y se usan algunos pasajes que parecieran dar a entender que realmente se abolió, pero la ley de Dios no quedó abolida. Si hubo una ley que fue abolida, y esa ley que quedó abolida cuando Jesús murió, que quedó clavada en la cruz, es la ley de los sacrificios de animales. Cuando Jesús murió, ya no había más necesidad de sacrificar corderos ni bueyes, porque todo eso solamente era un símbolo de la muerte de Jesús. Pero cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, murió por nuestros pecados, ya no había más necesidad de sacrificar corderos ni ningún otro animal. No había más necesidad de sacrificios. Por lo tanto, esa fue la ley que quedó clavada en la cruz, no la ley de los 10 mandamientos. Y concluyo, antes de tomar la decisión, concluyo haciéndote una pregunta. Varias preguntas. Una, ¿es pecado matar? Otra, segunda, ¿es pecado robar? Tercera, ¿es pecado cometer adulterio? Cuarto, ¿es pecado tener dioses ajenos, aparte de Dios, adorar otros dioses que no sea Dios? Si tu pregunta fue sí, entonces estás confirmando que la ley de Dios no quedó abolida, porque donde no hay ley, tampoco hay pecado, dice el apóstol Pablo. Ahora sí, ¿cuál es mi decisión entonces? Mi decisión es: acepto la ley de Dios como la norma de mi vida. Procuraré, con la ayuda de Dios, obedecer todos los mandamientos. ¡Ah, qué maravilloso! Ya aquí hemos estudiado la ley de Dios. Vamos en los siguientes 2 estudios a estudiar un punto importante de esa ley que también nos caracteriza a nosotros como cristianos. Si te queda alguna duda, si no te queda claro, si quieres ampliar más el tema de la ley de Dios, evidencia de que no está abolida, de que es vigente, de que es eterna y de qué función cumple nuestra salvación en nuestra vida diaria como cristianos, déjame tu comentario, escríbeme y entonces estaré compartiendo contigo un material, pero también más adelante estaré compartiendo un video ampliando más este mensaje, que así te pido que estés atento, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que puedas recibir también estos videos cuando sean publicados. Que Dios te bendiga. Vamos a concluir con una oración. Amante Padre, gracias Señor te damos por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra y después de poder conocer que tu ley aún sigue vigente y que fue dada por ti, no porque ella nos puede salvar, sino para que nos lleve a ti, para que nos muestre el pecado y de esa forma podamos ir a ti, que eres el único que puede limpiarnos de todo pecado y toda maldad y puede darnos la salvación. Gracias Padre amado por esa guía, porque sin ello no reconoceríamos nuestra condición pecaminosa, pero gracias a ella, a esa ley, podemos darnos cuenta que somos pecadores y podemos ir a ti que nos puedes limpiar de toda maldad. Perdona Señor nuestros pecados, bendícenos y bendice a las personas que escuchan este mensaje. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios te bendiga y te espero en la siguiente edición. No te la pierdas.